Ya, voy a empezar a grabar para que no se nos vaya más tiempo. ¿Está grabando? Sí. Ya, súper. Entonces, partamos. Ya, entonces esta va a ser la auxiliar 3. El profesor nos pidió que viéramos TSP y un resumen de modelamiento. El resumen es bastante largo, lo tengo como de total, son como 90 páginas, pero como que se van como acumulando entre ellas. Bueno, primero lo que le quería preguntar a todos ustedes es que ya le hemos comentado cómo se modela, y esto se hace identificando primero los parámetros o sea, identificando los 5 elementos que son esenciales, que son los parámetros, después viene la variable de decisión, las restricciones, función objetivo, y en algunos casos conjuntos que pueden simplificarnos el problema. Aquí también les dejé un dato de qué era cada una de estas cosas. Los parámetros son datos exógenos al problema, entonces no van relacionados con las decisiones. Las variables de decisión son las que uno debe tomar y uno las puede encontrar muchas veces al final del enunciado, cuando le dicen como el objetivo es minimizar tanto mediante bla, 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 como en la P2, que le decían es como encontrar la asignación que le permita minimizar los costos mediante esta asignación de clientes a servidores. Perfecto. También tenemos la función objetivo y tenemos varios casos de función objetivos. Tenemos max, ya. Tenemos los casos de maximizar, minimizar, max, min, max. Estas son las variaciones que ustedes ya vieron con el profesor en clase, y él les comentaba el truco que se realiza con esta variable auxiliar para que esto sea lineal, porque maximizar el máximo de algo no es lineal. ¿Ok? Después tenemos, en el otro caso, las restricciones, que son las que debe cumplir este problema, y esto van a definir el conjunto factible de soluciones. ¿Se acuerdan que en la tarea muchos me preguntaban así, oye, cumple con que sea lineal, pero hay una restricción que hace que no intersecten nunca? Bueno, esos problemas se llaman infactibles, o sea que su conjunto de soluciones no se encuentra en una región acotada. Después tenemos la formulación matemática de un problema. Como ustedes saben o ya lo vieron, esto lo preguntaban también por el foro, siempre es como la sumatoria de una constante por el xn, y esto está sujeto a restricciones del tipo una sumatoria por la restricción que sea el parámetro, por la variable, y esto es menor o igual a una constante. También puede ser mayor o igual, así puede variar. Bueno, pero esto también lo podemos ver que es equivalente a una formulación, ya como si esto lo ampliamos y lo vemos como internamente, vemos que esta sumatoria de Cn recorre todo lo n. Entonces este n puede estar de 1 hasta n, ¿cierto? Y estas variables se ven de esta forma. Y finalmente uno obtiene una matriz. Y esto lo van a ver más adelante cuando vean el método simplex, que vamos a armar una matriz a partir de todo esto y vamos a trabajar con matrices, igual que en álgebra lineal. Y por el otro lado tenemos acá que están se me olvidó cómo se llama eso, que eso sería el valor de, que es una constante, el cual debe cumplir tu restricción. Y finalmente tenemos la no negatividad de las variables, que en algunos casos puede que no sea irrestricta la variable, eso quiere decir que no está restringida a un dominio mayor que 0. Después vemos que de forma matricial, esto mismo que escribí acá, de esta forma gigante, se puede resumir simplemente a un vector por un vector transpuesto, de forma que tengamos la matriz acá, la variable y la constante. Bueno, pasando esto, ya eso lo van a ver más adelante, vamos a ver una equivalencia entre problemas de programación lineal. Ustedes no sé si lo vieron en el colegio o en algún lado, que siempre le decían como ya, minimizar o maximizar es lo mismo, solamente multiplícalo por -1, pero este es el mismo caso, en el que tú tienes el máximo de una constante por x, va a ser igual si tú le multiplicas -1, este -1 va a transformar el máximo por un mínimo, va a cambiar el signo acá, y todo lo demás se va a mantener, claro, porque estamos haciendo lo mismo. Y posteriormente lo que va a hacer es que también va a cambiar esto, porque estamos multiplicando todo por -1, excepto el dominio de la variable. Y esto va a pasar a ser menos a por x mayor o igual a menos b. Bueno, y eso es el gran truco cuando ustedes le piden después hacer como, van a trabajar con problemas duales,
pasar como máximo y ustedes no saben trabajar en máximo, saben trabajar en mínimo, multiplican por -1. Ya, después tenemos la programación lineal. Aquí les dejé el resumen que tenía por si tienen dudas de la tarea. Bueno, cuando es una función lineal, cuando cumple con la linealidad de la función. Las restricciones lineales, ¿cuándo son? Cuando son de la forma AT, que es como un vector transpuesto por X, y es menor, mayor, igual, o igual que B, que es una constante, un escalar. Después tenemos la programación lineal. Bueno, tenemos esta programación lineal tiene que cumplir con que su función objetiva sea lineal, que su conjunto de restricciones sea lineal, y tener un conjunto de variables continuas. ¿Qué pasa cuando este conjunto de variables continuas es un subconjunto entero? Sigue siendo continuo. Pero no al revés. No sé si se acuerdan que teníamos estos cositos que eran como los naturales, los enteros, los continuos. Ya. Y sigue así lo mismo. Entonces, ¿qué variaciones tenemos y cuáles fueron las que ustedes me preguntaron mucho por correo? Tenemos la programación lineal entera, la programación mixta y la programación continua. Que esta es la relajación lineal de la entera, cuando se le permite que la variable tome valores en un conjunto de Rn. Ya, posteriormente tenemos la entera, se las muestro en esta forma. ¿Qué quiere decir que sea entero? Que las variables x, y, que en este caso son las que se están usando, están en los enteros. Súper. Y aquí tenemos esta restricción de no negatividad, que no necesariamente la tienen que tener. Ya, perfecto. Después tenemos el PPL entero con variables binarias. ¿Qué pasa aquí? Esto sigue siendo un caso particular de una programación lineal entera, solamente que con variables binarias. Si ustedes se fijan, el único cambio que se hace es que solamente este X toma valores entre 0 y 1, que está en el conjunto de los enteros. Por lo tanto, sigue siendo un problema lineal entero. Y este tipo de problema se utiliza cuando la persona tiene que tomar una decisión o se debe decidir. Y ahí les puse una definición bien exacta, que es cuando se tiene que construir por dos valores exhaustivos. ¿Qué significa esta palabra? Si ustedes después están en el magíster de ciencia de datos, la van a escuchar mucho. Que ninguna de la otra cubra los valores posibles para un valor. Por ejemplo, 1 si yo hago algo y 0 si no. Después tenemos aquí el ejemplo de un problema que le preguntan si le dicen, ya, este es un problema lineal entero. ¿Por qué? Porque esta misma restricción nosotros la podemos escribir como que x, y sea mayor que 0 y que x, y sea menor que 1 y esto está en el conjunto de enteros. Entonces, esto resulta ser lo mismo que esto. Súper. Después tenemos un problema de programación lineal mixto. ¿Qué pasa acá? Tenemos variables enteras y variables continuas. Por ejemplo, yo puedo tener más de 3 variables o más de 2 variables, puedo tener, en caso de que tengamos 3, puedo tener una entera y 2 continuas, ya es un problema lineal mixto. ¿Por qué? Porque estamos mezclando conjuntos. ¿Y qué pasa acá? Y aquí les puse un ejemplo en que este también sería un problema lineal mixto si es que tenemos una binaria y una continua. ¿Por qué? Porque ya discutimos que binaria está dentro de entero. Tengo un chat de 29 y me da miedo abrirlo como por si se me corta esto. ¿Qué dice ese chat? ¿Alguien me puede decir? No, tranqui. Es que era un enredo porque el David, que parece que tenía que hacer el auxo de la sección 1, inició la clase de la sección 2. Y creo que por eso tú no pudiste abrir el link como de la clase virtual en la sección 2. Por eso. Estaban pidiendo como el link de la sección 1, como el auxiliar. Ese era Ya, como súper. el... No, ya, perfecto. Bueno, después tenemos la relación entre variables. Aquí les dejé un súper resumen que me ha servido mucho a mí en el momento. Y tienen todas las relaciones entre variables. Cuando este lo dejé yo, lo escribí porque me interesa mucho que ustedes entiendan cuando existen dos índices, cómo se relacionan. ¿Ah, sí? ¿Alguien habló? Ah, ya. Bueno, la cosa es que tienen que tener mucho ojo cuando son dos índices. Por ejemplo, si tienen una variable que recorre y y j, ¿cómo puedo relacionar con esta variable x, y? Y bueno, depende mucho del problema y siempre van a haber muchas soluciones infinitas, pero aquí este resumen abarca la mayoría de ellas. Entonces aquí pueden encontrar, cuando ustedes tengan un problema, cómo lo pueden aplicar. Y lo que yo más recomiendo es que si ustedes están trabajando con una variable que tenga dos subíndices y quieran en algún momento llevar a la misma dimensión, recorran un subíndice de una variable mediante una sumatoria y así dejan en la misma dimensión. ¿Se entendió?
Aunque eso igual lo dije mucho para la P2. Ya, por ejemplo, aquí tenemos... por favor? Sí, oye, mira, la P2, muchas cosas que me preguntaban era cómo yo puedo relacionar este conjunto que nosotros teníamos, ¿se acuerdan que teníamos clientes y servidores? Y queríamos relacionar estos conjuntos, ¿cierto? Mucha gente me preguntaban, tengo una variable que es X y CS, que va desde C y recorre hasta el S. Y tengo otra variable que era I de S. Y me preguntan, ¿cómo las puedo relacionar? Fácil. Primero, podían utilizar esta de acá. En este caso, exacto, podían usar esa. También podían usar la suma, podían utilizar también la suma de los XCS, creo que era así. No lo puedo decir porque tenemos algunos casos pendientes, pero uno para llevar una dimensión, si quiere trabajar en la misma dimensión, yo digo ya, ¿cómo hago que está en dos subíndices, llega al mismo subíndice? Bueno, voy a recorrer en J y así voy a dejar los J fijos, o sea, voy a variar el I y voy a ir recorriendo todos los J y así llego a la misma dimensión. Súper. Después tenemos la formulación de variables binarias. Dejé aquí un resumen también. Aquí hay un error de tipeo, que esto debería ser un X. Y aquí también el mismo resumen antes. La primera te dice que si X e Y son iguales, X ocurre si, solo si Y ocurre. Por ejemplo, si ambas son binarias, tengo X que vale 1 y 0 si pasa algo, si esto, y 0 si no, y la Y que va a ser 1 y 0 si pasa algo, y esto si no. Entonces, ¿qué te dice esta primera restricción? Si te dicen que X y estos son iguales, si este es 0, este es 0, si esto es 1, este es 1, entonces X ocurre si, solo si, Y ocurre. Después tenemos el otro caso, el caso en que X sea menor o igual que Y. En este caso tenemos 0 menor o igual que 1, y ahí ustedes lo que hacía un compañero era hacer tablas de verdad. Entonces, X, Y, y aquí pone la relación, X menor o igual que Y. Si esto le van poniendo valores, como es binaria, esto puede ser 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces van viendo que se cumple. 0 es menor que 0, sí, esto es verdad, porque esto va a ser 0, va a ser verdadero. 1 es menor que 0, esto va a ser falso. Esto va a ser verdadero y esto va a ser verdadero. Entonces, ¿qué caso te está restringiendo? Esto de acá. Entonces, X no puede ocurrir si Y no ocurre. Eso es lo que te está diciendo. Fíjate. Te dice que X no puede ocurrir si Y no está ocurriendo. Entonces, muy bueno hacerse estas tablas de verdad y ver qué se están restringiendo. Después tenemos el caso contrario. X debe ocurrir cuando Y ocurra. ¿Por qué? Porque esto vamos a darle vuelta. Entonces, en vez de esto, vamos a tener la siguiente restricción. Vamos a tener que esto va a ser mayor o igual, y aquí vamos a tener ya, esto pasa si es verdadero, 1 es mayor que 0, verdadero, 0 es menor que 1, falso, y 1 es mayor, igual a 1, verdadero. Entonces te está restringiendo este caso de acá, que cuando Y ocurre, X no puede ocurrir. Súper. Ahora, después tenemos que no puedan ocurrir simultáneamente, ¿vale? Esto se utiliza mucho cuando se está haciendo inventario, se utiliza esta restricción de X más Y menor que 1, y si no ocurre uno, el otro tampoco ocurre, esto también, y esto igual. Entonces esa se la dejo muy claro para inventario. Ya. Después tenemos el concepto de M grande. Este es ustedes lo que pasa es que cuando tienen como un problema, en el que muchas veces se relaciona una variable binaria con una variable continua. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces ustedes van a tener problemas como de producción, en el cual ustedes tengan que decir si producir o no producir. Entonces eso claramente es una variable Binaria. binaria. Oh, alguien levantó la mano, sí, hace rato. Sí, yo, este PPT después lo van a compartir. Claro, sí. Ok, No, gracias. no lo vamos a compartir. Sí, lo vamos a compartir aquí. Tenemos una variable binaria. Entonces vamos a tener que es, si produzco,
si produzco del I producto. Y esta sí no. ¿Y qué va a pasar? También ustedes van a tener que decidir una variable que sea ¿alguien sabe? Si están viendo producción, quieren ver si producen y cuánta cantidad producen. Entera, puede ser. Claro, entera, porque tienen que decir cuánto van a producir. Entonces aquí van a tener que poner cuánto producir. Del I producto. Entonces, esta de acá, ni siquiera, esta de acá es entera, como bien dijo su compañero, y esta de acá es binaria. Entonces, ¿cómo uno puede relacionar estas dos variables? Y se utiliza demasiado, como les digo, es mediante este coeficiente que es m suficientemente grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes dicen ya, maximíceme o minimíceme los costos. Ustedes dicen ya, ¿cómo voy a hacer la relación entre variables que siempre debe existir si ustedes usan más de una variable? Siempre debe estar la relación entre variables. Ustedes dicen, bien, yo voy a decir cuánto voy a producir, o sea, si produzco o no, que este es binaria, si produzco o no, y debo ver que esto sea menor o igual a cuánto yo voy a producir, ¿claro? No, al revés. No, no debería ser al revés. Claro, sí. Ya, ¿y a esto qué le falta? El M en el X, ¿En cuál? en el X sub I. Perfecto. ¿Por qué? Porque esto es una cantidad y esto siempre va a ser mayor que un número 1 o 0. Entonces, por esto se crea el concepto de m grande, que en verdad es un concepto porque ustedes se deben definir la variable. Y si ustedes dicen como no, m es suficientemente grande, no está del todo bien porque ustedes tienen que definir cuál es esa variable grande, o sea, esa m grande. En nuestro caso, nosotros podemos decir ya, si tenemos que satisfacer la demanda por día, o la demanda por el producto Y, sumamos todas las demandas que puedan existir y esa va a ser un M suficientemente grande que de ahí en adelante se pueda cumplir algo. ¿Se entendió? ¿Paz? ¿Sí? ¿Podría ir repetirlo de nuevo, por favor? No, no entendí muy bien. Súper, mira, te lo repito. Que uno siempre, por ejemplo, ya, llegamos a esta relación. ¿Por qué llegamos a esta relación? Porque esto te dice que si yo produzco, solo si yo produzco, solo si esto es 0, significa que yo voy a tener una cantidad de X producida de ese producto. Entonces esta restricción es verdadera, ¿cierto? Se la activa. Te dice como solo si tú produces, solo si X y es 1, si tú lo multiplicas por M, esto va a ser mayor o igual a YI. Entonces, tú tienes que poder decirme cuál es ese M suficientemente grande a partir del cual esto es verdadero. Puede ser que, por ejemplo, para el producto Y igual 3, yo tenga una cantidad que voy a producir de 100 unidades, ¿ya? Entonces tienes que decirme cuál es este M del cual yo deba producir 100 unidades. Entonces, tú me tienes que escribir así como ya, dados los datos del problema, podemos decir que este M va a tomar el valor de. Bueno, ¿qué valor puede tomar? Yo te digo, si a ti te dicen como ya, tienes que satisfacer la demanda, ¿qué valor puede tomar este M grande? Bueno, el valor es suficientemente grande que un valor, puedes decirme cualquier valor, pero según los datos del problema, no me puedes decir como 100.000 al cuadrado, no, tienes que decirme algo sobre los datos. Entonces tú dices, según la demanda, me dicen que cada día se pide DI, o sea que del producto I se demanda DI. Entonces, ¿cuál es un M suficientemente grande? La sumatoria de todos estos I, de los DI, sean mayor o igual que 100. ¿Por qué? Porque tú sabes que tú como siempre satisfaces la demanda, vas a tener más de 100 unidades para el producto Y. Y si tú sumas sobre todo eso, ya vas a tener un número suficientemente grande. ¿Se entendió ahora? Sí, gracias. Súper. Ya, Paz, perfecto. disculpa, Después, yo no caché ahí bien. Como que al final te suma toda la demanda y la suma de toda la demanda va a ser igual a a una cierta producción. Entonces, la demanda siempre va a ser más de lo que tú produces. ¿Me quieres decir con esa sumatoria? no, mira, lo que yo quería decir, no sé si se entendió muy bien, es que igual es un ejemplo ficticio, que ya, llegamos hasta este punto, ¿cierto?
Entonces tú me tienes que decir cuál es ese M suficientemente grande, según los datos del problema. Ya, entonces, yo te digo, si a ti te dicen que la demanda de un producto es de I, ¿ya? Aunque no creo que te la digan porque tú estás diciendo cuánto vas a producir, que entonces como que es muy como obvio. Si a ti te dicen que justo la demanda de ese producto es de I, un M es grande, puede ser de I, ya puede ser de I. ¿Por qué? Porque uno quiere satisfacer la demanda, claro, pero también te sirven todos los números mayores a de I. Entonces, ya, veamos qué otro número te sirve. Yo les decía, ustedes pueden sumar quizás sobre todos los productos, todas las demandas, y esto se va a cumplir. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias, Paz. Súper. Ya, después tenemos las típicas formulaciones que yo les contaba del min, del max, todas sus combinaciones, y las variables auxiliares que nos ayudan para resolver estos problemas. El profe estamos en la sección 1 o 2. 2. 2, ya. El profesor, el Rafael, lo ha visto, pero como que igual no le ha tomado tanto énfasis. Lo único que ustedes hacen es que si ustedes tienen el mínimo, si le dicen como minimíceme, el máximo, no sé, de 3x más 3. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Bueno, ustedes lo que hacen es escribir esto como una variable auxiliar, la definen como una variable z, y como es un máximo, este va a estar acotado según corresponda, y este, como es un máximo, debe ser lo superior, ¿cierto? Entonces ustedes dicen máximo, no sé, y ahí ponen el acota. Y así ustedes después tienen el mínimo de z, con z ya definido como variable, y esto ya está linealizado. Entonces, es prácticamente lo que dice acá. Si ustedes tienen alguno de estos cuatro combinaciones, lo que ustedes pueden hacer es, primero, escriban de la función objetivo de forma no lineal. Después, hagan un cambio de variable en la función objetivo para que sea lineal. Entonces, ¿cómo hacen eso? Lo que les decía, si tienen el mínimo del máximo de x, agarren esto y díganle, le voy a llamar z, es el máximo de x. Súper. Ahora, deben definir la variable, ya está, definir su dominio, y después crear la restricción de naturaleza de la variable, junto la cota inferior o superior. Ya, pongamos esto en un ejemplo. Imagínate que ustedes van a modelar un problema de utilidades de un almacén en un periodo particular. Le entregan todas las restricciones, el costo unitario, el ingreso unitario. Este el profe lo ha visto mucho, el profesor Rafael. Después dice, modele las variables X, la cual le indica el producto vendido, y la cantidad de producto producido. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos producto vendido. Tenemos cantidad de producto vendido, ¿cierto? Y que es la cantidad de producto producido. Después dice, luego de ello usted escribe la naturaleza de ambas variables, está todo bien. Entonces tenemos dos variables, tenemos parámetros, tenemos costo fijo, tenemos ingreso unitario, y después cuando llegan a la función objetivo, ustedes se dan cuenta que dice, que ahí les dice, se le pide como función objetivo maximizar el máximo de las utilidades. Ya, entonces ustedes dicen como, oh, eso no es lineal. Entonces, le dice, estas utilidades deben ser enteras. Ya, entonces, ¿qué debíamos hacer? Está abajo. Entonces, lo que ustedes hacen es escribir primero la función objetivo de forma no lineal. Entonces, ¿a ustedes qué les pedían? Les pedían maximizar el máximo de las utilidades. Entonces, max, ya, súper, bien hasta ahí. Después, ¿qué les dicen? De las utilidades. ¿Se acuerdan de microeconomía o de economía? Y dicen, ya, ¿cómo son las utilidades? Bueno, es ingresos menos costos. Y aquí les dicen que el ingreso unitario es por venta.
Entonces van a tener un I, voy a hacerlo de otro color, van a tener un ingreso unitario por venta por la cantidad del producto vendida. Claro, porque yo este ingreso lo voy a ganar según la cantidad que yo venda. Y ahí hay un costo. ¿Cuál es el costo? Le dicen que I es la cantidad de producto producido por el almacén. Entonces, cantidad de producto producido, costo unitario de producción, lo relacionan. Ustedes dicen como ya, voy relacionando ambos que tengan misma unidad. Entonces van a hacer la función de utilidad. Perfecto. Entonces tienen maximizar el máximo de utilidades. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Después, ¿qué ustedes hacen? Van a agarrar esta variable auxiliar, llámenle M, Z o lo que ustedes quieran. Yo le puse M, pero pueden ponerle cualquier otra letra. Y digan, esto de acá no es lineal, voy a tomar este cuadrito y lo voy a definir como M va a ser esto. Ya, súper bien. Después, ¿qué tienen que hacer después de esto? Tienen que definirla. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué sentido tendría como maximizar el máximo? Como que no le veo mucho. ¿Mucho Siento que sentido? como que sí, porque como que estaríamos maximizando algo que ya es máximo. Entonces, Claro. siento que es como lo mismo que simplemente maximizar. Bueno, yo también tengo un ejemplo. No, no es lo mismo. Maximizar el máximo te está tomando más allá de que no sé cómo explicarlo. A ver. Te lo puedo explicar como maximizar el mínimo. ¿Ya ves? Maximizar el mínimo de algo. Esto también lo iba a poner en el foro el día que me preguntaron por la tarea, pero no lo puse porque me dijeron como que era muy largo. Entonces, imagínate que tú tienes una cuerda, ¿ya? Y esta cuerda, tú la cortas en trocitos chiquititos. Entonces la vas a cortar en los trocitos más chiquititos que tú puedas encontrar, de forma que tal de que tú después puedas maximizar el largo de esta cuerda utilizando todos estos trocitos pequeños. Te formas un máximo de un mínimo. ¿Se entendió? Ah, ya, sí, ahí lo entendí. Gracias. Y ahora, voy a buscar un ejemplo de maximizar un máximo, pero no es lo mismo. Es como que tú estás... Ya, lo voy a buscar y lo voy a publicar en el foro, para que no perdamos tiempo, dado con todas las intervenciones que mi computador hizo. Ya, después de esto, ¿qué hacemos? ¿Se está entendiendo hasta ahí, cierto? Que ¿Cómo se procede con este cuota? Sí, se entiende. Súper. Después lo que nosotros es definirla. Entonces nosotros vamos a tener que escribir igual que lo que hicimos por acá. Antes dijimos como ya, X es la cantidad de producto vendido, bla, bla, bla. Aquí. M es el máximo de utilidades del almacén compuesto por tanto. Ya, después, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que crear esta restricción de naturaleza para la variable. Entonces esta es la misma que siempre decimos, naturaleza de variable. Y entonces este M que acabamos de definir, ¿en dónde se encuentra definido? En lo entero, ¿no? Claro, en los enteros, pero son los enteros positivos. ¿Y por qué? Porque estamos maximizando un valor en comparación de cero. Porque no sé si se acuerdan que cero era como el límite de cuando la gente ya no deseaba vender. Nunca vamos a llegar a negativo, porque si no, no es factible para el negocio. Entonces, este M, ustedes tienen que decir dónde se encuentra definido la naturaleza de variables, y ya finalmente ustedes deben encontrar una cota inferior o superior. Ya, en el caso de que este M es un máximo, ¿qué es? ¿Un máximo es una cota? Superior. Superior. Entonces lo que ustedes deben hacer es escribir M mayor que esto. Vale, si fuera un mínimo de algo, sería M menor que eso. Ya, ahora con todos estos pasos, ustedes al final pueden volver hacia atrás me refiero como hacia acá, al punto A, y escribir el máximo
de M y van a tener un problema lineal. Y ahí estaría listo, linealizado. Espero que se haya entendido. Ya, vamos con las preguntas del auxiliar, porque el profe había pedido. Disculpa, Paz. ¿Sí? Paz, el último paso, ¿cuál era? Es simplemente volver el punto A y en vez de poner un máximo de un máximo, poner máximo de esta variable auxiliar que tú te creaste. Máximo de M. Ah, ya. Ya. Claro, y ahí estaría todo listo, pero si tú me pones máximo de algo, yo te voy a poner malo, porque no está bien. Perfecto, ahora vamos con la tabla de contenidos. Ya. Primero vamos a hacer un ejercicio de TSP, el segundo es también de TSP con un poco de modelamiento, y para finalizar, el tercero que es de modelamiento, pero esta propuesta tiene pauta, aunque igual le podemos subir algo si ustedes lo desean. Ya, entonces aquí tenemos el enunciado. ¿Alguien lo quiere leer? Cualquiera. Sí. Ya, yo lo leo. Dale, Luis. Considera un vendedor de Pinder que debe pasar por las N casas de su provincia vendiendo los productos comestibles de Snoop Dogg. Este vendedor debe pasar por cada casa una sola vez para no saturar el público objetivo. Cabe destacar que la distancia entre la casa I y la casa J es de sub i J. Modela este problema de programación lineal clásico de modo de minimizar las distancias logrando que el vendedor regrese a su casa luego de recorrer toda la provincia. Ya, súper. No sé qué les parece. ¿O qué les tinca que este es un problema de... ¿De qué? Pista, está en el enunciado. Ah, este SP, ya. ¿Por qué este SP? Partamos por aquí. Le dice primero que hay N casas. Hay N casas. Bueno, ¿qué podemos decir de estas casas? Pueden ser N nodos. Y nos dicen que este vendedor debe pasar por cada casa una sola vez. Entonces, esa es otra pista. Entonces, este vendedor debe pasar por cada casa una sola vez. Después le dicen que hay una distancia entre nodo y nodo, entre casa y casa, que está representada por DIJ. Después le dicen que quieren minimizar la distancia. Entonces ustedes van a tener que al final de todo este ejercicio, ¿qué deben hacer? La función objetivo es minimizar las distancias, logrando ¿qué cosa? Que el vendedor llegue a su casa después de hacer todo este trayecto. Súper. Entonces, aquí les dejé por qué esto es un TSP. Ya, porque si no se acuerdan, siempre tenemos un grafo dirigido, una distancia. La restricción es que solamente se visite cada nodo una sola vez y el objetivo es minimizar esta distancia total del club. Y un punto importante es que la ciudad de origen es irrelevante. A ustedes nunca le dicen como el vendedor parte en el nodo 1 o el vendedor parte en el nodo 3, sino que, dadas las restricciones del problema, de forma autónoma, el vendedor debe poder retornar a su casa, sin saber cuál era el nodo de origen. Ya, partiendo por ahí, vemos que, ¿cómo abordaremos este problema? Bueno, principalmente lo que debemos hacer es identificar el parámetro, variable de decisión, posición objetivo y restricción. Vamos con eso. Bueno, aquí les dejé un ejemplo de lo que está sucediendo gráficamente. Y ustedes pueden ver aquí que hay un vendedor que digamos que parte en el nodo 1 y debe pasar por estos 8 nodos una sola vez. Entonces, no sé si alguien se anima para decirme cuál es el camino que cree que es correcto. Y le regalamos una décima en la tarea. No, nadie. Logrando. Quizá el que pasa por afuera y luego se mete como del 4 al 3 y del 3 al 8, ¿o no? Ya, tú dime. Recuerda que estas de acá son las distancias y tú quieres minimizar la suma total de distancias. Dime. Y yo lo marco así y al final quien gana lo dejamos como el puntaje de la décima. Ya no estoy segura, pero quizás del 1 al 2, ¿Ya? después del 2 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 8 y del 8 al 1.
Bueno, súper. Pero, te faltó un nodo, fíjate. Tienen que pasar por estos 8 nodos. ¿Cuál nodo te faltó? Ay, verdad, el 7. Estaba pensando en el camino más corto que se volviera. Claro, pero este es del vendedor viajero que debe pasar por todas las casas. Entonces, ¿qué harías tú ahora? Quizá debería haberme devuelto en el 2. ¿Ya? Ok, el 2 tiene que pasar por allá. Creo que sí o sí hay que hacer el camino como de 2 a 7, porque no hay otra forma de Sí. llegar al 7. ¿Ya? Sí, eso. Así que ¿Te estamos daba sonados. 7? Hay que pagar esos 40. Pobre vendedor. ¿Y después? Del 7 al 6. No, del 7 al 3, ¿no? Ya, entonces voy a dejar esta cerrada y voy a decir el que me están diciendo ahora, que sería la otra opción, del 1 al 2, del 2 al 4, del 7 al 3. ¿Cuál letra después? Es que ahí no pasaría del 2 al 6. Después vendría como del 3 al 6, Del del 3 6 al al 5, 5 al 4 y el 4 al 8. y del 4 al 8 y el ya. ¿Y después? Ahí pasa por todo, ¿no? ¿O tiene que Claro, volver? pero tienes que volver a tu casa. No, Ahí sería el 1 de ¿por qué arco? Tienes 2 arcos ahí. por el que vale 3. Ya, súper. Ya, ahí dejé anotadas sus opciones y vamos a ver quién gana. Ya, entonces, ya identificamos que hay 8 nodos, 8 casas. Tenemos estas aristas que son la IJ y tenemos las distancias que están entre casas. Nosotros vamos a ver cuáles van a ser nuestras variables de decisión. Bueno, en verdad solo vamos a tener una, que va a ser la XIJ, y va a ser una binaria si es 1, si es que utilizamos esta arista IJ, y 0 si no. Como ustedes veían, 1 si es que íbamos de I a 2, y 0 si no. Si es que usábamos una arista o no. Ya, después de esto vamos a tener la función objetivo. ¿Cuál es nuestra función objetivo? Era minimizar la distancia total. ¿Y qué era lo que nos decía el enunciado que era relevante? Que debíamos pasar por todas las casas y que al final este vendedor debería retornar a su casa. Entonces, esta era la solución correcta. Creo que ninguno lo ha hecho en todo. Era el camino verde, pero está mal escogido como el último paso. Sí, era el camino así. Igual ahí me pueden mandar un correo diciéndome quiénes participaron y yo ahí le subo la... Ya, pero ¿por qué este es el camino óptimo? Porque pasa por todos los nodos de todos estos nodos, independiente del nodo con el cual el vendedor parta, si es el 1, si es el 7, si es el 3, el vendedor regresa a su casa y finalmente tiene la distancia mínima. Súper. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos que esta restricción de que solo se llega una vez a cada casa? Es que si nosotros vamos del nodo I al nodo J, la sumatoria de todo esto debe ser igual a 1. Ya. Para aquellos que aún no logran ver qué significan estas cositas, ustedes lo que yo siempre hacía en mi caso era que para todo J en N les dice que ustedes se fijen un J, puede ser 1, 2, 3, 4, cualquiera de estos, por ejemplo, si tenemos 4, ustedes fíjense un número, en este caso yo me fijo el 1, ¿y qué es lo que van a hacer? Aquí les dicen súmame sobre todos los I en todos los nodos que existen, de todos los X, Y, J, y que esto sea igual a 1. Entonces, para verlo, visualizarlo, lo que vamos a hacer es hacer el ejemplo con esto. En el caso del 1, te están diciendo que tú, como persona, te fijes este J con el valor de 1 y tú muevas solamente los I. Entonces, te vayas del nodo 1 al nodo 1, más del nodo 2, que te vayas al nodo 1, ¿cierto? Porque estamos moviendo el I, dejamos fijo el J, más movemos el I de nuevo, ahora estamos en el nodo 3, nos vamos al 1,
más el nodo 4, nos vamos al 1, y ponte tú que habían, no, son 4. Entonces, ¿qué te dice esto? Que la suma de todo esto te debe dar igual a 1, ¿cierto? Sí. Súper. Entonces, ¿qué va a pasar? Significa que uno de estos es 1, porque esto es una binaria. Entonces, solo uno de estos tiene que ser 1. Esto puede ser 0, 0, 0, 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo era que nos fuimos? Nos fuimos del nodo 4 al nodo 1, mediante ese arco. Ya. Entonces, de esta forma, nosotros pasamos una sola vez por una casa. Porque si no, te diría que del nodo 3 también te vayas al nodo 1. Del 3 al 1. Entonces, podríamos pasar más de una vez por esta casa. Porque podríamos hacer todo el recorrido y después devolvernos, pasar otra vez, y así infinito. Entonces lo que está diciendo es que a lo más tú pases solo, o sea, no a lo más, sí o sí pases una vez. Por eso es un signo de igualdad. Si fuera lo más, sería con menor igual. Ya, perfecto. Como este arco, como el problema de los TCP normales, nunca te dicen que te enfoques en un nodo. Nunca te dicen como el vendedor parte en el nodo A, sino que tú tienes que, de forma autónoma, el problema tiene que volver a su origen. ¿Y cómo esto va a ser? Con la restricción de flujo. ¿Y qué significa esta restricción de flujo que está acá? Te está diciendo que si tú partes en todos los J que existen, en el ejemplo que tengamos 4 casas, vamos a tener 4 nodos, vamos a tener 1, 2, 3, 4, te dice que si tú te vas del 1 al 2, menos todos los que salen del 2 al 3, esto debe ser 0. Entonces te está diciendo que todo lo que entra debe ser igual a todo lo que sale. En otras palabras, te está diciendo que IJ te está diciendo esto, que todo lo que entra, o sea, que todo lo que sale, esto es todo lo que sale, que se va de I a J, es 3. Si tú sumas todas las flechitas, por eso es la sumatoria, después tienes que sumar en todas las flechitas que te están entrando, que son 3, esto te tiene que dar 0. Y ahí tú haces la relación de flujo, que era lo que querías, que era todo lo que entra igual a todo lo que sale. Súper. Entonces, ahora, aquí también les puse qué significa esta restricción de flujo. Para el nodo 1 nos está diciendo que si nosotros ocupáramos solamente este arco y este arco, te está diciendo el mantra, que ustedes siempre se lo deben tener en cuenta, que es todo lo que sale debe ser igual a todo lo que entra. Después se van a acordar de mí en IO cuando ya quieran morir con este lema. Pero así, entonces, tienen que tener en consideración eso. Y aquí les puse un ejemplo en el que si nosotros llegáramos a ocupar solo estos dos arcos de acá, sí o sí tienen que salir 2 arcos de acá. De esta forma, todo lo que sale debe ser igual a todo lo que entra. Súper. Ahora, ¿cómo vamos a eliminar los subtours? Bueno, simplemente lo que vamos a hacer, primero que todo, ¿sabes lo que es un subtour, cierto? O sea, sería como pasar como por una ciudad solamente, pero no por todas, ¿cierto? Es como por 3 nodos, algo así. Y volver. Bueno, está súper cerca, pero en verdad un subtour te dice que tú estás cumpliendo todas las restricciones, pero tú no estás haciendo un tour conexo. Un tour conexo es que tiene todos sus arcos interconectados. Entonces tú no estás interconectando todos estos arcos. Tú estás visitando todas las casas, tú estás visitándolas todas una sola vez, estás retornando a tu lugar de origen, pero lo que estás haciendo es algo que se llama un tour que no es conexo. Entonces, por ejemplo, de hecho lo tengo aquí. Esto estás haciendo. Tú estás pasando por Como todas que no las están casas. conectados. Claro, eso mismo.
tú estás pasando por todas las casas, la 1, la 2, la 7, la 3, estás volviendo a tu lugar de origen, pero no las estás conectando, no es conexo. Y tú no quieres esto. ¿Por qué? Porque esta solución óptima que tenemos acá, o sea, esta solución es mejor, nos da 58. La anterior nos da un total de 61. Entonces tú dices como, wow, si yo no le pongo esta restricción de no me genera subtour, voy a tener una solución óptima que me va a entregar el problema, pero no es lo que quiero hacer, porque no estoy conectando los tours. Entonces, debemos agregarle una restricción asociada a eliminar estos tours. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es lo único que falta para poder decirle a esto que no haga esto? Como que conéctame los arcos, o conéctame todos los arcos. De hecho, hay muchas formas. Una de ellas es decir exactamente esto. Dice así como ya. Tú estás en este arco, tómate un subconjunto de nodos. Por ejemplo, en este caso teníamos los n, que son 8. Dice, tómate un subconjunto más pequeño. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. De 5. Y tómate otro de 3, que ambos sean complementarios. Tal que tú digas, ya, estoy en este arco. Y ahora, cuando yo sume sobre un j que no esté en este s, que esté en este s de acá, cuando yo sume un x y j con i en s y j en s esto, te tiene que dar 1. Y así logras salir de acá. Menor o igual a 1, mayor o igual a 1. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se ve de la misma forma que les dije, pero un poquito más como bonito. Entonces aquí, ¿qué les dice? Para todo esto que está en los arcos, tómate un i que esté en ese y un j que no esté en este conjunto y suma sobre todo esto y ve que te dé más que 1. De tal forma que esto te dice que tú lograste salir, porque aquí tienes el i y aquí tienes el j. Y aquí te dicen que está todo este conjunto S y aquí está el SC, entonces logra salir. ¿Se entendió? Y esto de acá solamente te dice que este conjunto S no tiene que ser vacío, ni tampoco tiene que ser totalidad del conjunto. Y ahí ustedes tienen que recordar cuáles son las partes de un conjunto, el conjunto potencia, todas esas cosas para saber cuán computacionalmente es tan grande este problema. No sé si se acuerdan que si ustedes tenían un conjunto de n, el conjunto potencia de todos los subconjuntos que ustedes podían crear, vacío y bla, 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 era 2 a la n, ¿cierto? Como si yo tengo un conjunto que diga, o sea, ya, el conjunto S, que es 1, 2 y 3. ¿Cuál es el conjunto potencia que yo puedo crear a partir de este conjunto? Bueno, son todas las posibles combinaciones. Tengo el vacío, tengo el conjunto 1, 2, 3, tengo el conjunto 1, tengo el conjunto 2, tengo el conjunto 3, y todas las combinaciones como 1, 2, y ahí faltan, bueno, faltan 2 y 3, y 1 y 3. Y ahí está. Esto te da 2 elevado a 3, te da 8, tenemos 8, y así se hacía. Entonces, ustedes piensen cuando estas ciudades van creciendo. Cuando ustedes ya no tienen n igual 8 ciudades, sino que tienen, no sé, n igual 120 ciudades. Lo que va a pasar es que su conjunto potencia va a ser muy grande, de tal forma que se les va a ir demorando mucho en el computador calcular esto. Porque esta restricción está basada en 2 a la n menos 2. ¿Por qué? Porque le estamos quitando el conjunto vacío y el conjunto lo entero. Bueno, después, aquí les dejé la definición escrita como por si no se acuerdan o quieren después refrescar qué es. Y esta fue una respuesta que dio Daniel, que es nuestro otro auxiliar, que es prácticamente lo mismo que les comentaba recién. Y ahí se le muestra que el subtour generado tiene una solución de 58, pero no es lo que pedía tu
tu problema, dado que tiene que ser un tour conexo. Ya. Posteriormente, nunca se olviden de las restricciones de variables, que son súper importantes. Y finalmente llegamos a la P2. Estamos bien con el tiempo porque partí a las 7:20 por el problema de mi compu. Ya. Entonces la P2 es un problema más de TSP. Y aquí les dicen, hay un telescopio que realiza observaciones espaciales. Y a este telescopio la gente va con unas propuestas y dice como yo quiero que mires esta estrella. Y estas propuestas se van almacenando, como ya, con una cierta prioridad. Cada propuesta de mírame esta estrella tiene una prioridad PI según la calidad, como ya, si tú me miras al Sol, no es tan bacán como que tú me mires Júpiter, así que Júpiter tiene 130 y el Sol tiene 1, porque no me gusta el Sol. Entonces eso es PI. Y aparte le dice que hay un tiempo TI en ajustar los distintos sensores. Como ya, este tiempo TI a ustedes lo van a relacionar como que hay una restricción con este tiempo, y le dicen que cada propuesta de observación se realiza a lo más una vez. O sea, ustedes no pueden volver a ver una propuesta que, o sea, si le dicen como mírame el Sol, solo pueden mirarlo una vez, no lo miran 2 veces ni 3 veces como para que se queden pegados. Eso le está diciendo el enunciado, como no se queden en un nodo. Después les dice que D y J es el tiempo que se demora usted en arreglar esto cuando te vas a una observación J después de que tú mires la I. O sea, te están diciendo que tú vas a mirar primero una propuesta I, vas a mirar una estrella bajo una propuesta I, y después que tú mires esa estrella, vas a querer mirar Júpiter, o no sé, Saturno, y te va a tener esta es la propuesta J, y tú vas a tener un tiempo de IJ en que tú vas a configurar esto. ¿Ya? ¿Perfecto? Entonces, a ustedes les piden, ya. Después de que le dieron todo este enunciado gigante y le dicen D0 y J es la primera observación. Entonces le dicen que el tiempo 0 a J, si J es la primera observación, como que le dicen que este va a ser el tiempo si no hay ninguna propuesta antes de J, va a ser D0 a J. Esta fue una pregunta de control del semestre pasado, o de examen, fue de examen. Ya. Ya, entonces les piden escribir un problema de optimización que maximice la prioridad de observaciones realizadas en un plazo de tiempo T de un conjunto de observaciones. Entonces, ¿qué le están pidiendo? Maximizar la prioridad ¿de qué cosa? De las observaciones realizadas, y les dan un plazo de tiempo T de un conjunto de observaciones. Entonces, lo que yo siempre hago y que les digo que siempre lo hagan es con colores identificar todo lo que ustedes tienen. Entonces, esta es la función objetivo, estas son mis restricciones, estas mis variables de decisión, y con un color rosado vamos a escribir los parámetros. Ya, entonces volvemos a leer esto. Después le dicen que ya, hay un conjunto, o sea, hay un conjunto de propuestas, cada una con una prioridad definida, que ya se sabe que es PI, que refleja la calidad. Y le dicen que demora un tiempo TI en ajustar los distintos sensores. Entonces hay un tiempo TI. Y ustedes van relacionando en su mente, este tiempo TI es de ajuste de qué? De si yo veo una propuesta I, este tiempo TI está relacionado cuando yo veo una propuesta J posterior a la I. Entonces ahí ustedes van cachando cuáles son sus variables de decisión. Después le dicen, cada propuesta tiene que, observación se realiza solo una vez. ¿Qué sería eso? Una restricción. ¿Por qué? Le dicen que solo se realiza una vez, a lo más una vez. Puede que ni siquiera se realice. Entonces no es una igualdad, no es un estricto. También se descuenta por eso. Si ustedes no tienen, si le dicen como a lo más una vez y me ponen una igualdad, no está bien porque ustedes están haciendo que su problema sea aún más estricto y que la región factible se acote. Entonces después le dicen que DI es el tiempo que demora, nuevamente, un parámetro, tiempo que se demora en posicionar el telescopio. Y acá le dicen, que siempre les digo, al final del enunciado casi siempre están las variables de decisión. ¿Por qué? Porque les tienen que
como que le dan la pista para que ustedes puedan hacer el problema. Entonces, acá le dice, ¿para qué? Realizar la observación J después de la observación I. Entonces, ¿qué está decidiendo esta persona? En sí, esta persona está decidiendo qué propuesta observar en la estrella. Entonces, tenemos una variable de decisión que es seleccionada de diversas propuestas de telescopio. Entonces, tenemos una variable que es si yo selecciono la propuesta I. Y tenemos otra variable que te la entregó al final del enunciado, que es observar la propuesta J después de la observación I. Ya tenemos todo para hacer el ejercicio. Entonces, aquí de nuevo, ¿cómo abordamos esto? Parámetros, variables, función objetivo y restricciones. Nunca se olviden de las restricciones de naturaleza variable. Vamos con esto. Entonces, ahora le están diciendo que sí es relevante el punto en donde ustedes partan. ¿Por qué es relevante? Porque tenemos diferentes propuestas. Piensen en cada propuesta como un nodo. Entonces vamos a tener la propuesta I, la propuesta J, la propuesta 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le dicen, ustedes partan de una propuesta y le dicen que hay un tiempo de 0J. Entonces sí es necesario establecerse el punto de inicio. Por lo que simplemente se hace es que a este conjunto I de propuestas le añadimos el nodo 0. ¿Ya? Eso siempre se hace cuando le dicen como ustedes hay un tiempo de 0J, punto 0. Ahora, habíamos dicho antes que tenemos una variable de decisiones que si yo observo la propuesta I, y también dijimos que había otra variable de decisión, que era que si yo observo la propuesta J inmediatamente después de observar I. ¿Cierto? Y ahora, ¿qué pasa? Le dicen que ustedes tienen que maximizar la calidad o el beneficio de estas propuestas, y nosotros teníamos claro que había una calidad PI, y ustedes quieren maximizar PI, ¿cierto? Pero esto no puede estar pelado. ¿Por qué? Porque PI va acompañado de si yo vi esta variable, o sea, esta propuesta. Si yo no la vi, no voy a obtener este PI. Pero si yo la veo, cuando XI sea 1, esto se va a activar. Y PI va a ser PI. Ya, súper. Entonces, voy a arriesgarme a ver el chat. Chuta, disculpa, llegó mi perrito. Ya, érale como el vendedor viajante. Ya, están buenos los comentarios. Ya, medio choco con los auxiliares. Entonces, después tenemos que la función objetiva. Entonces, ¿qué era? Maximizar XI por PI, y nosotros tenemos que sumar en todo esto I. ¿Por qué siempre sumamos en todo esto I? ¿Y por qué yo soy tan catete con las dimensiones y las unidades? Es porque nosotros queremos cantidades. Entonces, para eliminar yo lo veo de esta forma, para eliminar un subíndice, yo sumo sobre una variable. Y en este caso, como esta tiene solo un índice, sumo sobre I y ya está. Si yo tuviera dos índices y quisiera trabajar solo en una dimensión, lo que yo hago es aplicar esta sumatoria y sumo sobre aquel índice que quiero que desaparezca. Y en I. Eso se entiende, ¿cierto? Porque es súper relevante para todos los problemas que vayan hacia adelante. Ya. Entonces. Una pregunta, uno podría poner, por ejemplo, la función objetivo maximizar ya como una sumatoria de una variable más o menos una doble sumatoria. ¿Acá? Sí, por ejemplo, ahí agregar una doble sumatoria. Claro, porque sigue siendo lineal. Lo que tú no puedes hacer es, por ejemplo, agarrar este I, J y multiplicarlo. No, deja de ser lineal. Iba por lo de las dimensiones, como que calzan igual, ¿o no? Claro, sí, porque mira, lo que va a pasar es que depende mucho. Por ejemplo, si tú tengas una variable que sea I, no sé, T, I, J, y sumes, lo único que va a hacer es como dejarte como
un número. Por ejemplo, aquí tú quieres maximizar el beneficio. Entonces esto te va a entregar un beneficio. Y la idea es que este beneficio no te quede como beneficio por XJ. Como que si te queda como por XJ, te falta sumar a 1, ¿cachai? Ya, ya, gracias. De hecho, si ustedes se fijan siempre cuando le dicen como minimice los costos, siempre tienen que sumar hasta que se les vayan todas las variables binarias o de cantidad, cosas así. Ya, después tenemos las restricciones. Aquí les dejé. Relación entre variables. Primero, no puedo ver la propuesta J inmediatamente después de la I si nunca observé la propuesta I. ¿Cómo ustedes escribirían esto? Recuerden que tenemos la variable I y J, que es si yo veo después de J. No, al revés. Si yo veo J después de I. Y la variable XY es que si yo veo Y. Ya, ustedes me las dicen y las vamos completando. Para que así practiquen, porque en el control, el control siempre tiene 3 preguntas. Una que es de modelamiento, una que es de geometría, no, sí, y otra que es de simplex. Ya, geometría es muy difícil. Mucho ánimo para ello. Si quieren salvar geometría, no es ahí. Simplex es lo más fácil, porque es como matraca, matraca. Modelamiento es que se te ocurra, y si no se te ocurre en el momento, te puedes quedar en blanco, y que quedarse en blanco es lo peor. Por eso les digo, como que practiquen, no vean cómo la gente hace ejercicio, sino que ustedes agarren esa guía que les subí y empiezan a hacer desde ahora ya un ejercicio así como a la semana para poder llegar al control y que no se queden en blanco, no sientan que no saben. Manéjense con todas las relaciones de variables. Ese es mi consejo. Entonces, y pidan hint. Ya, ahora, si a ustedes le dicen que tienen una variable y, y, j y una x, y, ¿cómo lo hacen? Sería el IJ menor o igual que el XY, ¿no? Entonces, tú quieres y j menor o igual que x, y, ¿cierto? Entonces, ahora hagamos esta tabla de verdad que les había comentado hace poquito. Ya, entonces tenemos la variable IJ y la variable XY. Ahora, esto puede ser binario, 0, 0, 1, 0, 0, 1, no, voy a repetir, 1, 0, 1 y 1 y 1, ¿cierto? ¿Esas son las todas? Me cambié de botón. Ahí están todas, ¿cierto? Ya, como el toque. Y ahora ustedes lo que hacen es, ya, 0 es menor que 0, verdadero. 0 es menor que 1, verdadero. 1 es menor que 0, falso. 1 es menor que igual que 1, verdadero. Entonces, ¿qué le está restringiendo esta restricción que el compañero dijo? Dijo, yo no puedo, porque esto te está diciendo cuando I sub ij es 1, te dice que no lo puedes hacer porque x, y es 0. Entonces, este está súper bien, porque eso es justo lo que queremos. Queremos cuando este sea el caso, restringirlo, que sea falso. Que tu problema te diga, alto ahí, la solución factible va por otro lado, te lo acotamos. Entonces, bueno, este era el mismo caso que teníamos en la tarea, que lo podíamos hacer de dos formas. ¿Se acuerdan que había una que era como sumar o así? Es lo mismo. Entonces, si ustedes lo ven de otra forma, vamos a sumar por todo esto, vamos a obtener un número grande, y este va a ser mayor que x, y. De esta forma te va a decir que no puedo ver la propuesta J inmediatamente después de la propuesta I si nunca observé la propuesta J, I. Ya. ¿Se entiende por qué son lo mismo, no? Aquí igual como que creo que es como duro entenderlo. Pero prácticamente es por lo que les decía, como en la tarea igual pasó lo mismo. Mucha gente me decía como, yo le decía como sumen por la variable, por un m, bla, 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 y menor que esto. Y ellos me decían como, oye, yo tengo esta otra restricción que es así. Y yo decía como, es lo mismo. Es exactamente lo mismo, solamente que ustedes tienen que fijarse que lo que ustedes quieren que diga esta restricción se cumpla. ¿Vas? ¿No debería estar al revés el menor o igual?
No, porque fíjate que esto es una sumatoria, entonces esto siempre va a ser mayor que 1, o puede ser 1 o mayor que 1. Y esto puede ser 1 o 0, entonces está bien. Pero ahí te están diciendo que sí o sí, cosa que no lo anoté antes, pero también debe cumplirse que para todo i distinto de j, y esta es una para todo i. Y en este caso de acá debe ser para todo i en i gorrito, y j en i gorrito, y distinto de j. Súper. Después aquí tenemos la segunda relación, en la que te dice que se debe respetar el máximo tiempo t. ¿Cómo ustedes respetan el máximo tiempo t? Bueno, ahí está la pista. Sumamos el tiempo que me demoro por cada propuesta observada, más este ajuste de tiempo de telescopio para las que yo realice siguientes. Entonces, ¿cómo se les ocurriría a ustedes que sea? Ya. ¿Se acuerdan que cada propuesta tenía un tiempo TI para ser mirada? Entonces, si yo voy a mirar la propuesta I, ¿qué va a pasar? Si yo miro esta propuesta, me voy a demorar un tiempo TI, creo que se decía. Y también, si yo me cambio a la siguiente propuesta, me voy a demorar. Entonces, esto de acá se escribe de la siguiente forma. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que el I, vamos a sumar todas las propuestas que están en este nodo por TI, que es el tiempo que me va a demorar, y yo voy a solamente contar aquellas que yo observé. Entonces, cuando X y sea 1, yo voy a contar, ya me demoré 5 segundos en mirar el sol, 5 segundos en mirar la luna, 3 en esto. Debe ser súper frustrante para los astrólogos que diga así como tal la ligera. Ya. Después, ¿qué debe pasar? Debo sumar el tiempo que yo me demore en hacer este ajuste que nos decía el enunciado entre propuestas. Entonces, yo voy a, después de mirar la propuesta del sol, me debo ir a la luna. Entonces, yo voy a hacer el cambio de este telescopio con un tiempo de IJ cuando la variable se encienda, cuando I sub IJ se prenda. Y así. Y como esta tiene un doble subíndice, lo que hacíamos era sumar en las dos índices, de forma tal que se trabaje como tiempo. Y acá, tener tiempo. Perfecto, acá están las unidades. Después, nos dicen un flujo de salida del nodo inicial. ¿Qué le están diciendo al principio? Que ustedes deben salir del nodo 1. ¿Por qué? Porque ustedes se encuentran en el nodo 0, no hemos mirado ninguna propuesta. Nosotros queremos maximizar nuestras prioridades o nuestras ganancias de ver el mundo. Entonces, ¿cómo salimos de este nodo 0? Simplemente decimos, como que estamos en el nodo 0, queremos salir para cualquier lado, bueno, ya. Tenemos que ir a cualquier nodo, pero tenemos que ir solo una vez, tenemos que salir de este nodo. Por eso no es un mayor igual. ¿Por qué? Porque nosotros solamente queremos salir una sola vez. No queremos volver a entrar a este nodo. No se permiten dos flechitas, solamente un igual. Pero todo lo que entra igual a todo lo que sale, entonces, ¿qué pasa? Se puede considerar DI 0 como 0. Entonces, si yo voy desde un nodo I a un nodo, o sea, voy desde el nodo I al nodo 0, ¿qué es lo que va a pasar? Este DI 0 es DI 0, o sea, este DI 0 es 0. ¿Qué significa? Que yo no voy a tener que hacer un ajuste entre mirar a la luna y después de guardar el telescopio. No,
Te están diciendo como que ya no va a haber un tiempo de ajuste. Solamente te están pidiendo que tú hagas conservación de flujo, que siempre se cumple. Entonces, lo que te está diciendo en verdad esto es que tú tienes el nodo 0. La de abajo te dice que tú salgas de la de abajo te dice que tú entres a este nodo. Y esta de acá te dice que tú salgas de este nodo. Con tal de mirar estrellas. Y este es guardar telescopio. Súper. Después, ¿qué falta para este TCP? Bueno, lo que siempre dijimos, la conservación de flujo. Y como tal ya habíamos dicho antes, de estar mirando la luna, que es I, a ir a 0, que es guardar el telescopio, no existe un tiempo de ajuste. Eso representa D. Como que lo definimos de esta forma para que todo tenga sentido. Entonces, ¿qué está pasando? La sumatoria de los I a J menos la sumatoria de los JI sea igual a 0. En otras palabras, todo lo que está saliendo de este nodo I, que va de I a J, todo lo que I va a J, menos todo lo que sale de J, y se va a I, JI, estoy confundiendo sola, lo siento. Ahora sí. Ya. Entonces, todo lo que entra, que va de I a J, todo lo que entra, voy a todo lo que sale. Ya. Todo lo que sale igual a todo lo que entra. Sale menos lo que entra, debe ser 0. Bueno, igual si lo dan al revés es lo mismo, como que igual va a seguir siendo esta relación. Entonces, finalmente, nos queda la última restricción que siempre se escribe igual, que es, o en verdad aquí les pusimos otra formulación para que ustedes puedan también como saber cómo también se puede escribir. Y es la siguiente, vamos a eliminar todos los subtours de la siguiente forma. Súmame todas las propuestas que yo podía hacer de I a J, que I a J era cuando yo observaba una propuesta J inmediatamente después de la propuesta I, y réstale 1. ¿Ya? En otras palabras, aquí les tengo un gráfico de lo que está sucediendo. Entonces tenemos estos dos subtours, ¿cierto? ¿Qué pasa acá en este caso? Te están diciendo que tú tomes este de acá y veas cuántos nodos tú tienes en este subtour. En este caso tú tienes 5 nodos, ¿cierto? Entonces, aquí te decía, súmame todas las propuestas que van de I a J, o sea, en verdad todas las propuestas que tuviste después de I. Entonces, súmame todos los I y J, menor o igual a que la cardinal es esto menos 1. Entonces, aquí tenemos 5 menos 1, entonces esto debe ser 4, y esto en sí era 5, porque visitamos todo esto. Entonces esta restricción te dice como, ojo, no puedes hacer eso, tienes que sí conectarme todo. Y eso es lo que está haciendo esta restricción de subtour, pero escrita de otra forma. Pero en verdad es la misma, ustedes pueden quedarse con la que más les acomode. Esta, con la que vimos anteriormente, la del primer ejercicio. Y ya para finalizar, vemos que nos queda la restricción 7 y la restricción 8. La restricción 7 es que solo se pueda ver cada propuesta a lo más una vez. ¿Cómo pueden hacer esto de a lo más una vez? Se lo dejé en el resumen que estaba al inicio de la clase. Bueno, si yo quiero a lo más algo, tengo que poner menor o igual. ¿A qué? A la sumatoria de todos estos de I. ¿Por qué? Porque recuerden que esta es una variable binaria que vale 1 o 0 si yo miro J después de I. Entonces, si yo fijo I y recorro todos los J, en algún caso, entonces, ¿qué va a pasar? Fijamos un J en I y vamos recorriendo todos los I. Entonces yo digo, ¿I de qué? I del Sol, Luna, más I de Júpiter, Luna, más I de Urano, Luna,
Y así, así, así. Entonces te estoy diciendo, cada propuesta a lo más una vez. Entonces súmame todo esto. Y yo digo, si yo después del sol miré la luna, o sea, si yo después del sol miré la luna, yo no puedo mirar después de Júpiter la luna. Entonces, si esta vale 1, todas las demás deben valer 0. ¿Se entiende eso, cierto? Eso es súper importante. Sí, se entiende. Súper, ya. Finalmente nos queda la naturaleza de las variables como restricción 8. Nunca se olviden de poner las restricciones. ¿Por qué? Porque se les quita puntaje, se les castiga por nada. Es solamente poner como ya en 0 y 1. Y esta también en 0 y 1. Ya. Después de este problema súper largo y agotador, ¿qué les dicen? Ahora hay una observación que vamos a mirar durante cada día. Entonces, ¿qué le están agregando? Le están agregando una variable de temporalidad. ¿Y cómo se le está reflejada esta variable de temporalidad? Con un nuevo subíndice que diga así como I, J, K. Entonces, le dice que ahora tienen un tiempo disponible para cada observación, o sea, que ya no tienen un tiempo T total, sino que tienen cada observación por día, que va a ser TK, para el día K. Va a tener una prioridad P y K. Entonces, fíjate que a todos se le está agregando un índice más. Y ahora te dicen, modifica tu problema de la parte A para considerar estos cambios. Lo único que ustedes van a tener que hacer es añadir esta variable K de temporalidad a todos sus problemas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, variable de decisión, ahora ya no va a ser solamente si observo la propuesta IK, va a ser si observo la propuesta I en el día K. Entonces ustedes pueden escribir esta variable de esta forma o la pueden escribir así, X, Y, K, igual que antes. Y esto ustedes tienen que, si añaden una variable de tiempo o de cualquier cosa, tienen que en todos los para todo también añadirla. ¿Por qué? Porque no la deben dejar fuera. La están añadiendo en algo, tienen que recorrerla para todos lados. Ahora, la otra variable que era, si yo veía la observación J, inmediatamente después observar I, ¿en cuándo? En el tiempo K. ¿Ok? Entonces, se añade también aquí un tiempo K. Y como les decía, también lo pueden escribir como I sub I, J, K. Súper. Después le dice, se considera, no, es lo mismo. Ya, entonces después queda la función objetivo. Vamos a maximizar las prioridades, pero ahora estas prioridades son P y K. Recuerden que va P y J, K. No, P y K. Entonces, van a tener esta prioridad P y K por X y K, que es lo mismo que escribir X, Y, K por P y K. Recuerden que es lo mismo. Y lo que les decía, tiene 2 dimensiones esta variable. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos sobre todos los I, recorremos todos los I, fijando un K, y después corremos todos los K. Y así obtenemos el máximo. Yo siempre a mí me gusta trabajar con las sumatorias porque siento que es mucho más fácil eliminar índice y cosas así. Vamos de nuevo. Después dice relación entre variables. Tienen que relacionar estas 2 variables que tenemos, que era X y K, I, J, K. Entonces, tenemos la variable X, X y K con I, Y sub I, J, K. ¿Y cómo lo hacemos? Literalmente es mantener el anterior, solamente que añadimos que esto sea para todos los días. Que para cada día ocurra esta restricción que estamos planteando. Si en verdad esta restricción no tenía mucho sentido, no es como tan difícil, sino era que uno iba añadiendo dimensiones. Y tenías que modificar todas tus restricciones y que no se te olvide arrastrar el K acá y arrastrarlo acá. Después te dicen que se debe respetar el máximo de tiempo TK para un día K en K. Entonces, este tiempo está dado por el tiempo que yo me demoro observando un día K, por el tiempo que yo me demore después de ver una observación, el día K, por el tiempo fijo que yo me demoro por cambiar el telescopio. Y esto no debe superar el K. ¿Y para cuándo? Para todos los K en K, porque para cada día esto se debe cumplir. Finalmente le dicen que el nodo inicial, todo es con relación al día K. Entonces van agregando solamente el día K.
Y el para todo, que eso no se les vaya. Y aquí era un K, por si acaso. Esto no es un J, esto es un K. Y finalmente les dicen que hay una conservación de flujo. Pero esta conservación de flujo también es para el día K sobre todos los días. Esa es la única gracia. Entonces ustedes añaden un para todo K sobre todos los días y se van moviendo en estas variables que tienen 3 dimensiones. Ya para finalizar, eliminan los subtour de la misma forma que lo hicimos en el anterior, solamente que añaden que esta vez sea para todos los K de esta variable, pero solamente suman en los IJ. Porque ustedes no quieren sumar por todos los días, sino que solamente suman por los IJ. Porque cada día ustedes quieren que no ocurra este subtour. Y finalmente, solo se observa cada propuesta lo más una vez, pero le añaden esta opción de que sea para este día acá. Y finalmente lo que hacen, ahí me faltó una acá, por eso la agregué. Y finalmente lo que hacen es la naturaleza de las variables. Como teníamos esta sub K, vamos a tener una sub K aquí y una sub K acá, y estos van a estar entre 0 y 1 y entre 0 y 1. Y esto, el conjunto de dominio es I en I, K en K gorrito, I en J, o sea, I en I, J en I, pero distinto de esto, y finalmente K en K. Bueno, y ese sería el problema, porque el P3 es de modelamiento, pero queda propuesto. Y ahí se los dejé para que lo vean. Este problema fue mi control cuando yo lo di el 2019. Y teníamos, en ese tiempo eran en horario real. Entonces tuvimos muy poco tiempo. Me acuerdo que el control duró súper poco. No, daban 3 horas, me acuerdo, daban menos. Y eso, miren, cáchenle la del enunciado, así que prepárense para todo. ¿Alguna duda? Ahí tienen nuestros correos. Eso sería. Voy a dejar de grabar.